Voy a hacer una breve introducción. El estallido de la pandemia del COVID trajo un aumento de la deuda, el impacto del proceso de endeudamiento fue diferencial en la región. Mientras que Argentina y Ecuador encararon una reestructuración con los acreedores privados, los países del Caribe y América Central esperan un alivio significativo. En tanto, las economías con buena calificación crediticia han aumentado sus pasivos aprovechando la alta liquidez. En este contexto, Estados Unidos busca controlar el Banco Interamericano de Desarrollo para competir con China en la provisión de financiamiento externo. En este seminario vamos a reflexionar sobre la dinámica geopolítica reciente del endeudamiento en América Latina. En especial vamos a analizar las negociaciones con los fondos de inversión, el rol del Fondo Monetario Internacional, la elección del BID como pivote de la disputa hegemónica entre Estados Unidos y China. Como dije hace un ratito, para mí moderar este seminario es un privilegio, también es una responsabilidad, porque tengo que administrar la palabra a tres personas a las cuales, como dije antes, admiro. Entonces lo que les pido es que me la hagan fácil y respeten los tiempos, ¿sí? Para no verme en la incómoda situación de tener que sacarles la palabra. Habíamos pautado entre 10 y 12, una ronda de exposiciones de 10 y 12 minutos para cada una, para cada uno. Después vamos a recuperar algunas preguntas de los asistentes y después vamos a hacer otra ronda más dialogada, ¿sí? Si están de acuerdo, vamos a mantener el orden que habíamos propuesto. En primer lugar va a hablar María, después Diana y después Oscar, ¿sí? Así que vamos a comenzar con María Iglesias, que voy a presentar. Ella es economista egresada de la UBA y es periodista de TEA. Posee una extensa trayectoria en periodismo económico, en medios gráficos, radio, televisión y agencias de noticias. En los últimos años siguió de cerca el tema de la deuda argentina, las negociaciones con el FMI y temas de macroeconomía en general. María, tenés la palabra. Hola, bueno, muchísimas gracias Pablo y muchísimas gracias a Flaxo por la invitación. Para mí que es un honor, digamos, estar en esta charla. Y bueno, mi aporte obviamente viene mucho más desde el campo periodístico que desde el académico. Pero bueno, con respecto a la deuda, el lunes el gobierno del Frente de Todos, el gobierno de Alberto Fernández, anunció el cierre después de casi 9 meses del inicio de la gestión en realidad, porque en abril empezaron de manera formal las negociaciones con los fondos de inversión, los principales fondos de inversión que tienen deuda argentina bajo legislación internacional. Estamos hablando aproximadamente de unos 66.000 millones de dólares. Por el monto en cuestión es una de las principales, digamos, reestructuraciones de los últimos 10, 15 años, que terminó con un éxito muy grande, un 93,5% de aceptación, o sea, de la cantidad de deuda en cuestión que los acreedores votaron y dijeron sí, queremos entrar al canje, que al aplicar las cláusulas de acción colectiva, estas cláusulas que se conocen como antibuitres, para justamente evitar que queden holdouts que después puedan ir a litigar, arrastrando a las minorías que no ingresaron, se terminó con una reestructuración de un 99%. La verdad que es un éxito rotundo, claramente, porque, bueno, dada la aceptación, digamos, que se logró, pero, bueno, claramente fue un proceso, no sé si decirlo largo, porque me parece que digamos, se criticó en algún momento bastante por el tiempo que iba llevando, sobre todo cuando de manera paralela estaba la reestructuración de Ecuador, que en prácticamente 2 o 3 meses se terminó de cerrar, pero claramente Ecuador, no quiero entrar en el caso de Ecuador, pero claramente el caso ecuatoriano es totalmente distinto, con una economía dolarizada y en el medio de la pandemia la imposibilidad de emitir y demás, es totalmente otra la cuestión. Pero bueno, en sí, la negociación, como periodista, digamos, y pensando en una negociación, ¿no? En cualquier tipo de negociación siempre hay, digamos, 2 partes donde cada uno obviamente tiene sus intereses y tiene sus puntos en cuestión, y también comparte información que del otro lado no la comparte, ¿no? Y uno como periodista en algún punto está en el medio de esa cuestión. Y había muchas voces al principio, obviamente dentro de esta ronda de intereses, sobre todo digamos, sobre todo no, en todos lados, ¿no? Y también dentro del gobierno me parece que ahora todos parecen muy guzmanistas y todos diciendo como qué bien la reestructuración que llevó a cabo Martín Guzmán, pero en su primer momento había muchas dudas y había muchas críticas, incluso un poco hacia adentro a veces, bueno, algunos que decían como no, esta persona no tiene experiencia en negociación, cómo va a poder llevar a cabo una reestructuración, viene del campo muy académico y demás.
Eso por un poco del lado del gobierno, y por otro lado, los fondos de inversión, ¿no? Que me parece que hay que poner un especial foco en cómo fue el comportamiento a lo largo de todos estos meses. El poder de lobby, digamos, de los fondos de inversión fue muy fuerte. Los fondos de inversión empezaron bastante más atomizados, empezaron, si se quiere, se empezaron a agrupar alrededor de enero, febrero, marzo. Se formaron 3 grupos principales, que estaba ADOC, digamos, lo conocíamos así, ADOC, dentro de cual estaba BlackRock, que fue el más poderoso en toda esta negociación, y el fondo de inversión más poderoso hoy del mundo, maneja activos por 6 billones de dólares, esto estamos hablando millones de millones, ¿no? Que equivale aproximadamente a 18 veces el PBI de la Argentina, como para tener una idea de la magnitud de cuánto administra ese fondo de inversión, que es el más grande. Estaba entonces ADOC por un lado, estaba el comité de acreedores, que eran, si se quieren, los más buenos o los más cercanos a la posición del gobierno, y estaban los tenedores de bonos de canje, que se agruparon justamente los que ya tenían bonos de los canjes anteriores de Argentina del 2005 y del 2010. En sí empezaron en estos 3 grandes grupos, pero de todas maneras, entre cada uno de estos grupos no llegaba a tener el poder suficiente de poder llegar a trabar una negociación, ¿no? Cuando esto fue avanzando, me parece que es importante notar algunas cuestiones, ¿no? Que hoy, bueno, con el diario del lunes uno puede sacar ciertas conclusiones, que estos grupos, me parece que la manera que se movieron sobre todo fue de una estrategia comunicacional muy fuerte de tratar todo el tiempo, digamos, marcar la cancha que ellos, digamos, rechazaban una propuesta argentina y hacían una contrapropuesta y daban siempre la sensación de que un eventual default terminaba siendo totalmente culpa de Argentina, ¿no? Porque remarcaban en todo momento que la distancia era muy chica con el gobierno, que realmente si no se llegaba a un acuerdo era porque la Argentina no tenía predisposición. Y bueno, y como todo este trabajo, ¿no? De contactar a los periodistas, o sea, tenían claramente agencias de prensa, agencias de lobby que contactaban a los periodistas, incluso no querían salir hablando en on, muchas veces, salían hablando, digamos, en off the record, diciendo como, uno terminaba publicando como fuentes de la negociación, y también el rol, ¿no? De uno de decir, bueno, uno también está haciendo un trabajo de, me parece a mí, de responsabilidad, en el sentido de que estamos llevando a cabo una negociación que todos queríamos, creo yo, por más de que pueda sonar un poco ingenuo, que le vaya bien al país, ¿no? Más allá de la posición política, porque claramente la situación de default no iba a ser favorable para nadie en la Argentina. Bueno, seguramente para varios sí, pero bueno. Y entonces, bueno, ahí como el rol también uno de, bueno, de ir al gobierno y decir, a ver, escuchen ustedes, ¿qué van a decir? Porque los fondos están diciendo esto, y bueno, y tratar de también conseguir un poco de información y de ir avanzando en esos aspectos. Yo les decía, digamos, al principio, estos 3 grupos estaban cada uno separados entre sí, después se aliaron, ADOC, dentro del cual estaba BlackRock, y se alió con tenedores de bonos de canje, y ya esto estamos hablando más sobre junio, más o menos, mayo, junio, y ahí dijeron en un momento, nosotros tenemos 1/3 del total de la deuda argentina, ¿no? Como empezando también a mostrar, digamos, uno, digamos, si va evaluando cómo fue la demostración de poder, si se quiere, bueno, empezaron como, bueno, en marzo estuvieron acá varios representantes de fondos de inversión, estuvo Gerardo Rodríguez, que era el mexicano que estaba a cargo de la negociación en BlackRock, estuvo Hans Humes, que no sé si vieron por ahí las entrevistas que dio, que fue uno de los primeros en aceptar la propuesta argentina, que era uno de los bonistas más cercanos, si se quiere, al gobierno. Digamos, pero fueron aumentando el poder, la demostración de poder, digamos, a un punto que tenían. ¿Por qué? Bueno, dijeron hace unos meses atrás, nosotros tenemos 1/3 del poder, 1/3 del total de la deuda argentina, ¿no? Como diciendo, si no cierran con nosotros, no cierran. ¿Por qué? Porque, bueno, depende de las cláusulas de acción colectiva, hay distintos porcentajes que la Argentina tenía que conseguir para que se pudiera cerrar de manera exitosa y sin posibilidades de holdout, de posibilidades de fondos buitres que fueran a litigar luego. Entonces, dentro de esa estructura era importante cerrar con la mayor cantidad de porcentaje, el porcentaje más elevado posible, ¿no? Para evitar justamente la posibilidad de los fondos buitres. Al tener 1/3 afuera, y era un poco riesgoso, el gobierno podría haber cerrado de todas maneras canjes quizás parciales, que de hecho la estructura de la deuda, de la presentación de las primeras ofertas,
contemplaba esa posibilidad de cerrar canjes parciales de deuda, pero bueno, obviamente no eran libres de este riesgo de litigio posterior. Desde el gobierno, la posición, en ese momento, Martín Guzmán decía, el ministro de Economía, Martín Guzmán decía, nosotros vamos a cerrar igual, sin BlackRock, no nos importa, claramente desde el discurso, pero también hablando, digamos, con funcionarios y demás, estaban como en una posición en un momento, ya sobre el final, diciendo, esto es lo máximo realmente que puede hacer Argentina. Pero bueno, también acá la credibilidad que tenía, porque hubo 5 ofertas de Argentina y desde la primera se dijo esto es lo máximo y bueno, después se fue modificando. Había ciertas dudas de si realmente era el último esfuerzo de Argentina o no. A pesar de que Martín Guzmán decía cerramos igual sin BlackRock, los fondos de inversión un poco empezaron a decir, bueno, no, como parece que no se asustaron con decir tenemos un tercio de la deuda, y semanas después se juntaron entre los 3 grupos, ya no solo 2, sino 3, y también sumaron fondos amigos que no dieron a conocer quiénes eran, porque decían que eran fondos cerrados y demás, y dijeron, ¿saben qué? No tenemos un tercio de la deuda, ahora tenemos el 50% de ciertos bonos y el 60% del otro. O sea, al menos la mitad de la deuda en cuestión estaba, digamos, nucleada en este grupo, y habían firmado un acuerdo, un lock-up agreement, se llama, que es un acuerdo que desde el gobierno lo calificaron de una cartelización, porque fue un acuerdo en el cual se movían en conjunto o sea, o firmaban todos o no entraba nadie. Por lo cual ahí yo creo que realmente empezaron como a ejercer una presión mucho mayor de decir o cierran con nosotros o no cierran este canje de deuda. Sobre el final de las negociaciones parecía que no iba a haber una resolución favorable y la Argentina evaluaba en algún punto decir, bueno, hasta acá llegamos, si no se cierra vamos al Fondo Monetario Internacional digamos, a ver qué pasa con la deuda con el Fondo Monetario y luego volveremos con esta pata de los acreedores privados. Pero bueno, finalmente, sobre el final, hubo estas últimas negociaciones, todo de manera virtual, fue el primer canje de deuda que se hizo totalmente de manera virtual, si bien hubo estas primeras reuniones en marzo, incluso los bancos colocadores, había muchos asesores, y esos que estaban acá, que uno los podía ver en el Ministerio de Economía, que, bueno, tenían después dificultades un poco para volver a sus países en el medio de la pandemia, pero después fue totalmente virtual, también una cosa bastante atípica, ¿no? Una negociación de canje de deuda. Y bueno, finalmente, sobre el final, ya en los primeros días de agosto, en ese fin de semana, antes de este lunes 3 de agosto, hubo muchos intercambios, los bonistas empezaron también a bajar un poco sus pretensiones un poquito más, y finalmente el 4 de agosto, que fue el martes 4 de agosto, el gobierno anuncia que había cerrado con los principales fondos de inversión nucleados en estos 3 grupos que mencionaba hace un ratito, este acuerdo de deuda, con lo cual se garantizaba un piso de, por lo que ellos decían, digamos, entre 50 y 60%. En el gobierno decían en chiste como, bueno, ahora que vengan y muestren los papeles, porque ahora necesitamos de verdad que tengan esa cantidad de papeles, porque de otra manera no podemos estar tranquilos del éxito de la operación, ¿no? Obviamente que había un registro de cuánta deuda tenía cada uno, pero esos registros no llegan a ser exhaustivos porque, bueno, hay algunos que no se llegan a identificar quién tiene y hay fondos cerrados también, por lo tanto, no era posible tener un dato total de cuánta deuda tenía cada fondo. Yo les mencionaba BlackRock, que bueno, es el fondo más poderoso a nivel internacional, que maneja 6 billones de dólares, y fue muy importante acá, digamos, todo lo que hizo el líder, el fundador y CEO de BlackRock, que es Larry Fink, una persona que, o sea, a mí por ahí te dicen como, ay, sí, estos fondos son malos, me parece que por ahí no calificar o de malos o de buenos, porque son personajes que claramente tienen su interés y tienen su peso político y económico claramente. Y acá fue clave también digamos, la amistad de Larry Fink, del CEO de BlackRock, con el presidente de México, con AMLO, con Andrés Manuel López Obrador, porque a principios de junio más o menos, AMLO había contado en una conferencia que Alberto Fernández dijo que, digamos que Alberto Fernández le había pedido su intervención para que hablara con Larry Fink para tratar de acercar las posiciones. O sea, hubo gestiones de todo tipo, o sea, a nivel nacional y a nivel internacional para intentar, digamos, que las posiciones se acercaran.
Y justamente Larry Fink, si uno mira a este personaje, por eso digo, también tiene sus intereses políticos y económicos. Larry Fink sonó cuando Hillary Clinton era candidata a presidente en las elecciones anteriores norteamericanas, sonó como posible secretario de Tesoro de Estados Unidos y también suena hoy como posible secretario de Tesoro de Estados Unidos ante una eventual, digamos, si hay si el Partido Demócrata termina ganando las elecciones con Joe Biden ahora en noviembre, ¿no? O sea que, fíjense, digamos, cómo todo, digamos, termina entretejiéndose, una cosa, me parece, bastante interesante. No sé si sigo hablando, Pablo, un poco más o... A mí me encantaría, pero tengo que decirte que por ahora paremos. Dale, no hay problema. Gracias, gracias. No, María. por favor, gracias. Espera, aquí. Bueno, vamos a darle la palabra a Diana Tusi, que es socióloga y doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Londres, es directora del área de Relaciones Internacionales de la Flaxo Argentina y es especialista en temas de comercio y finanzas internacionales. A ver, ahí está. Alguien me abrió el micrófono, yo no, o lo hice yo tal vez, por el doctorado que tengo. Te escucha bárbaro. Pude abrir. Sí, ¿no? Bárbaro, Diana, bien? bárbaro. Sí. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por esta iniciativa, que por supuesto está tan en la coyuntura y en parte de nuestras angustias, además del COVID, ¿no? El financiamiento siempre es finalmente donde se juega la política. Bueno, primero voy a hacer 4 puntos. Primero, yo no voy a estar tanto en la cocina de la deuda, en el sentido que hizo María, sino que más bien en la geopolítica, digamos, de la deuda. Y quiero poner este tema, digamos, del financiamiento en el marco, digamos, precisamente de la geopolítica. Es decir, los primeros bancos multilaterales, el primer banco multilateral, digamos, es el Banco Mundial, que es parte del sistema de Bretton Woods, esto todos lo sabemos, institucionaliza la economía política internacional, digamos, de la Pax Americana, como decía Oscar hace un minuto, o la economía política internacional de Bretton Woods y sobre todo la Guerra Fría. El BID se crea en 1959, después de muchos años de ruegos, en realidad, de parte principalmente de Prebisch, que obviamente Estados Unidos hacía oídos sordos, el gran acreedor internacional, y el grifo se abre un año después de la Revolución Cubana, frente al peligro comunista. Digamos, América Latina podía caer de las garras comunistas y entonces le vamos a dar un banco multilateral. El Banco Asiático de Desarrollo y el Banco Africano de Desarrollo se crean al ratito, digamos, durante el proceso de descolonización de los 60, también por la misma razón. Hay que financiar a los nuevos países o a las excolonias. Y cada banco tiene diferente estructura de votos y, por lo tanto, diferente estructura de decisión. En el BID, Estados Unidos tiene el 30% de los votos, es el banco en el que mayor porcentaje de votos tiene, y el presidente siempre fue un latino y el vicepresidente de Estados Unidos. En el Banco Asiático, el mayor poder de voto está en Japón, y en el Banco Africano, el mayor poder de voto está en los europeos, que creo Francia y Gran Bretaña. Y después no hay que olvidarse también, ahora estoy pensando, en el Banco Europeo de Desarrollo, que se crea con la caída del muro. Entonces tenemos cada salto, digamos, geopolítico, va creando nuevos grifos de financiamiento. Es decir, lo que estoy marcando acá es que el financiamiento no es agua corriente y no fluye naturalmente. Es decir, sobre todo para los países faltos de financiamiento. Segundo punto que tiene que ver con la coyuntura. Y la postulación de Mauricio Claver Carone a la presidencia del BID. Esto no es solo un arrebato, no es de una tradición, que sabemos que lo que dije antes, que el presidente era normalmente latinoamericano, sino que es una propuesta, me parece, de revival, digamos, de la doctrina Monroe, de revivir la doctrina Monroe a nivel financiero.
o de una Pax Americana para el patio trasero que venía un poco olvidado, digamos. Y creo que me parece que marcaría otra cosa interesante a discutir, es que este arrebato, digamos, por el grifo de financiamiento, es el equivalente de lo que fue el ALCA o la red de TLCs, de Tratado de Libre Comercio de los 90 y de los 2000. Si el sistema de incentivos en la etapa de la globalización, cuando, digamos, a partir de los 90, en esos momentos, el sistema de incentivos, es decir, de premios y castigos, venía por el lado del comercio, acceso al mercado y este tipo de cosas. Hoy es el dinero, es el financiamiento. El BID es el pivote, digamos, del revival, lo que decía antes, de la doctrina Monroe, pero a nivel financiero. Y yo no lo puedo ver desvinculado, por supuesto, de algo que me hizo notar Pablo Nemiño hace un tiempito, con el veto que Estados Unidos hizo en el grupo de los 20 para no ampliar los derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. Es decir, que tenemos como un movimiento de pinzas. No vamos a, América Latina, bueno, no va a tener derechos especiales de giro, que son financiamiento multilateral para todos y todas, y ahora el grifo va a estar más controlado de lo que hasta ahora había estado. Y acá quiero marcar algo que, sin abrigar la ilusión de que el BID fue un foco de resistencia a Estados Unidos, o que fue, digamos, un foco de la revolución, ni siquiera un foco de resistencia a Estados Unidos. No hubo en la historia del BID, que yo recuerde, préstamos que no contaran con el visto bueno de Estados Unidos. Es decir, no se usó nunca la mayoría latinoamericana, que tiene 70% de los votos. No hubo hubo confrontaciones con Nicaragua, con Argentina, con Salvador Allende en la época de la Unidad Popular, pero los préstamos no pasaron y no fueron aprobados, y normalmente ni siquiera llegan al directorio. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto ahora? Y acá es un guiño otra vez a Pablo Nemiña. Esto va a ser en la teoría de los dos niveles. Primer nivel. ¿Por qué sucede? El primer nivel tiene que ver con las elecciones de Estados Unidos y la competencia por Florida. Por primera vez en mucho tiempo, me parece, o tal vez la primera vez, es que Florida es un estado que siempre fue republicano y que aparentemente hoy podría votar demócrata. Entonces hay una dependencia de Trump de la maquinaria de Marco Rubio, a quien responde el candidato propuesto, Claver Carone. Y es importante tener en cuenta Florida porque Florida cuenta con 29 electores en el colegio electoral, es decir, que es un estado bastante importante en cantidad. Yo creo que uno de los más, no tengo seguridad que sea el más importante, pero es uno de los más importantes. El segundo punto tiene más que ver con tiene más que ver con el escenario internacional. Estados Unidos está nombrando, viene nombrando, digamos, a un enemigo, el financiamiento a China en la región a partir del 2015 viene superando, y esto tiene que ver con lo internacional que marcaba, supera al financiamiento conjunto del BID, del Banco Mundial y de la CAF, desde el 2005. Además de que China es, por supuesto, desde el 2010, China es un aportante al BID, es un aportante marginal, pero finalmente un aportante, hace unos cuantos meses Estados Unidos nombró enemigo, no rival, enemigo estratégico a China. Es decir, tenemos en la política de Estados Unidos, bajo Trump en los últimos meses, un enemigo estratégico. Y en esta dimensión creo ya ha habido luces rojas. Primero la suspensión de la asamblea del 2019 en Chengdu, en China, porque el representante de Venezuela en el BID es de Guaidó, era Ricardo Hausmann, pero incluso anterior a esto ya el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos había instado al BID, es decir, al presidente y al BID, que no se realizara la asamblea en China. Es decir, ya había un indicador de que la asamblea en China causaba malestar. Entonces tenemos en realidad dos niveles. Un nivel en el cual hay un servicio, digamos, a la maquinaria electoral de Florida,
y a la maquinaria electoral en concreto de Marco Rubio, y segundo, este enfrentamiento por financiamiento y por controlar el grifo de financiamiento en América Latina. ¿Cómo estamos? Y acá voy cerrando. Claver Carone cuenta con el respaldo de, según el conteo que hice recién, de 17 países, con lo cual, si la asamblea se realiza, Claver Carone es nombrado presidente del BID. Hay una movida de postergar la asamblea, de la cual participan Costa Rica, Chile, Argentina y México, y están sin decidir, o casi a punto de decidir, digamos, no sabemos bien. Perú posiblemente también se incline por la postergación, está haciendo Vizcarra tratativas con Canadá, y también posiblemente Nicaragua, y está todavía en la balanza el voto de los europeos, de España, Alemania y Francia. Las elecciones son el 12 de septiembre, es decir, precisamente en 9 días. Yo veo bastante incierto el tema de la postergación, y con postergación, y acá cierro, o sin postergación, es decir, el tema, digamos, el normal discurrir del BID está puesto en jaque, y me temo, gane quien gane, digamos, ahora, Claver Carone o se postergue, o haya una postergación, una parálisis del BID que puede ser muy seria para nuestros países. Nada más, muchas gracias. Gracias, Diana. Muchas gracias por la presentación. Gracias por cumplir el tiempo también. Pasamos por Argentina, nos vamos a la región y ahora vamos a invitar a Oscar Ugarteche a que nos dé un panorama de las relaciones financieras a nivel internacional. Oscar Ugarteche es economista y doctor en Filosofía e Historia por la Universidad de Bergen. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Oscar, todo tuyo. Ok, gracias. ¿Ven en la pantalla el PowerPoint? No, ahí nos va a ayudar Agustina en eso. A ver, Agustina. ¿Cómo se comparte? No sé, pero no sé. Yo sé usar el Zoom. A ver, espérate. Compartir. Sí, ¿cómo se comparte pantalla? Yo tampoco. Lo que pasa es que, a ver, un ratitito. Es que tendrías que ver, disculpa, Oscar, tendrías que ver abajo a la derecha hay un icono que dice presentar. ¿Presentar ahora? Ah, ahí está, sí, presentar ahora. Ahí está. Creo que con eso conseguimos. Sí. Pues que lo que va a presentar es la imagen que yo tengo adelante mío, creo. No, cuando haces clic ahí se te abre un menú y vos elegís qué cosa vas a presentar. Ah. Aquí, generalmente es así. ¿cómo es esto? Estamos aprendiendo. Sí, yo prefiero usar el Zoom en realidad, pero bueno, así es la cosa. Bueno, entonces no, se los voy a tener que leer porque no tengo más remedio. Pero miren, el tema con el Tesoro y el Fondo es que la política de Estados Unidos en el Fondo es una política que se decide en el Congreso. Se decide en la... Eso es importante. Ahorita les digo, en el Subcomité de Seguridad Nacional, Desarrollo Internacional y Política Monetaria, que está dentro del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Entonces, el Subcomité de Seguridad Nacional, Desarrollo Internacional y Política Monetaria le dice al Tesoro, si usted quiere dinero para el fondo, esta es nuestra política, y el secretario del Tesoro es Executive Director del fondo. Entonces, no es el Banco Central, como en todos nuestros países, sino es el Tesoro. Con lo cual, el secretario del Tesoro de Estados Unidos recibe el lineamiento que le dé el Congreso y eso es lo que pone adentro. Eso explica por qué no han permitido, más bien, por qué han permitido
la duplicación de votos de Europa. Europa tiene los votos como Unión Europea, pero además dentro de Europa tienen voto individual Francia, Alemania, Italia, Holanda y Bélgica, y Gran Bretaña, porque Gran Bretaña ya se separó de la Unión Europea. Pero esos 5 tienen voto, además, están siendo doblemente contados, además del voto de la Unión Europea. Y eso se permite, o lo permite el gobierno americano, porque le favorece. Ahora, ¿por qué hace eso? Para evitar que China tenga un nivel de votación más alto. China está perfectamente subrepresentado, su presencia en el sistema de votación es diminuto, considerando el tamaño de su representación en el PIB mundial y su peso en el comercio internacional. El voto es una multiplicación del peso del comercio por el peso del PIB. Y si uno hace esa multiplicación, deberían de tener algo así como el 13% de los votos, cosa que no tienen, tienen el 4%, me parece. Ahorita estoy hablando de memoria. Esto para lo que corresponde al fondo. Y eso abre problemas de gobernanza. Hay muy serios problemas de gobernanza que están siendo parcialmente atendidos por China, que ha dicho, bueno, miren, si el Fondo Monetario finalmente es inútil, porque finalmente es una oficina del Departamento del Tesoro y es finalmente una ventanilla del Congreso de un subcomité de seguridad nacional, pues no, yo voy a hacer mi propio sistema y lo que China está armando es lentamente una arquitectura financiera internacional, suya. O sea, no sé si se hay que llamar la Pax China, pero la Pax sin más, pero hay un traslado con un banco de inversiones, con un banco de infraestructura, con la ruta de la seda, con su participación en el Banco de los BRICS, que en realidad fue una copia de mi Banco del Sur, que se lo plagiaron y lo hicieron para 4 países. Pero esta idea de que tú tienes entonces una nueva arquitectura que está surgiendo, liderada por China, donde el fondo está ahí, pero el fondo no importa, pone a Washington en una situación delicada. Porque por un lado, el grueso del mundo ya no le hace caso al fondo. Argentina ahora le hizo caso al fondo porque no había más remedio, pero Argentina fue quien mandó al fondo a su casa el año 2003. Y todos nos acordamos. Y además, no solamente mandó a Argentina al fondo a su casa, sino que el fondo prácticamente cerró al año 2008. El fondo tuvo que vender reservas de oro para pagar la liquidación de 1.500 funcionarios que se fueron a su casa. Y el edificio nuevo se quedó vacío. Esto pasó en el 2008. Y eso fue por efecto de lo que había pasado en Argentina. Es decir, la relación de Argentina y el fondo es una relación fundamental. Y la gente del fondo sabe, está consciente de que no dan más. Ya tienen un nivel de desprestigio tal que se habla del estigma de ir al fondo. Entonces los asiáticos jamás van a ir al fondo porque es un estigma, y lo han dicho, lo verbalizan, escriben sobre el asunto. Entonces ahí tenemos a China, que aparece como un actor sin estigma, que da la mano, y el fondo se ve en la obligación de hacer cosas que no había hecho jamás, como por ejemplo esta forma de negociar con Argentina que recién tuvo. Esa novedad es un poco para tratar de salvar cabeza, ¿no? Salvar cara, pero en un contexto donde tiene muy poco prestigio y donde muchos de nosotros pensamos que se deberían de dedicar, igual que el Banco de Pagos Internacionales después de la Segunda Guerra, a hacer estadística, porque ya han hecho mucho daño. Y yo creo que han hecho muchísimo daño. O sea, ser un brazo extendido de política exterior de un país que no tiene ningún otro criterio más que su interés propio,
es francamente poco útil para un organismo multilateral. En ese marco de la debilidad del fondo es que surge esta cosa que cuando la vi dije, pero qué barbaridad, qué nivel de debilidad. Vamos ahora a poner nosotros, Estados Unidos, ¿quién lo pone? O sea, regreso. Quien lo pone es el subcomité de este subcomité que les nombré hace un rato, el subcomité de Seguridad Nacional, Desarrollo Internacional y Política Monetaria. Ellos son los que definen el candidato. Y ellos le dicen al Tesoro quién es el candidato y el Tesoro lo propone. Y además ellos son los que proponen que Estados Unidos sea presidente, no que sea, como ha sido todo el tiempo, el número 2. Y eso que sale desde el Congreso, o sea, sale desde el Partido Republicano, es un cambio fundamental, ¿no es cierto? O sea, estamos tan débiles que ¿qué nos queda? Patear el tablero, porque no podemos liderarlo, y nosotros ponemos a nuestro hombre y que nuestro hombre haga lo que tiene que hacer. Esto es casi tan malo como lo que querían hacer en 1900, creo que fue 21, cuando propusieron el banco, me parece que la segunda vez. Es decir, es apropiarse de todo el espacio, es la doctrina Monroe, es apropiarse de todo el espacio de América pensando que con eso van a hacer algo. El problema con eso, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? El BNDES de Brasil presta más que el BID y el Banco Mundial sumado en América Latina. Primer problema. Segundo problema, los chinos prestan más. Entonces, ¿cuál es exactamente el papel del BID? Cuando el BID se abrió y le cerró al Perú los créditos en 1963, porque pensaban que el Perú era un país comunista en la época del gobierno de Belaúnde, y le cierra los créditos en una conversación que está grabada, que está en mi libro sobre el Perú que salió el año pasado, está todo el apéndice traducido al castellano. El secretario del Tesoro le dice al representante en el BID, no, ese proyecto del Perú, que es una carretera, no puede prosperar porque ese es un gobierno que no está con nosotros. Así es que atájalo. Y lo atajaron. Y ese era el poder que tenía Estados Unidos en el BID en 1961. Ese poder lo fueron perdiendo de a pocos y después, francamente, fue volviendo irrelevante, porque el peso del crédito multilateral se achicó. Entonces, ya pues, los países grandes no usan los bancos multilaterales casi, y al BID menos. Y el BID ha tenido que redefinirse y redibujarse con ideas nuevas, con el tema de la energía limpia, etcétera, pero a mi juicio, con poco éxito, ¿no? Y esto, digamos, lleva a Estados Unidos a dar un manotazo de ahogado. Yo quiero esto para mí porque yo voy a hacer con esto lo que quiero, que lo haga, pues, que lo haga. Pero la pregunta es, una vez que lo hace, en primer lugar, ¿quién va a ir al BID a tomar un préstamo? Uno. Y dos, ¿qué tipo de proyectos? Porque si los nuevos proyectos son financiados con financiamiento chino, como es el caso de las hidroeléctricas de Ecuador, creo que son 8, ahí el BID no pinta, ni raya, ni marca, ni nada. O sea, mira. Y si es como las carreteras que se han hecho para el IRSA, eso es el BNDES. Entonces, habría que ver qué exactamente es lo que está financiando el BID y qué es lo que les gustaría financiar. Pero en todo caso, esto es más un escándalo político que un escándalo realmente financiero, porque creo que en términos financieros, el BID ya no importa, así como hay una pérdida de relevancia del Fondo Monetario, hay una pérdida de relevancia del Banco Interamericano. O sea, la CAF tiene hoy día un tamaño más importante que el Banco Interamericano. Y lo que va a pasar si gana este señor de Florida es que la CAF va a crecer aún más, porque la CAF ya dejó de ser un banco sudamericano y tiene ahora creo que 22 miembros.
Entonces, ya con México incorporado y qué sé yo, y Centroamérica incorporada, la CAF es hoy día el Banco Latinoamericano de Desarrollo, como se llama además. Entonces, yo diría, sí, es un escándalo político, es una patada al tablero. Creo que lo que está pasando es un reflejo de los niveles de subordinación de los gobiernos sudamericanos. No quiero hablar mal del mío, pero por Dios, el gobierno del Perú, con el papel que ha tenido en el Grupo de Lima, es un desastre. Se olvidaron del principio de la no intervención, se olvidaron de un conjunto de principios que venimos respetando desde los años 30, y se han aliado con Washington, se han subordinado a Washington. Pero yo creo que esto es un ejercicio de subordinación primero, más que un ejercicio de miren ustedes mi potencia financiera y lo que puedo hacer con esto, porque no tienen potencia financiera y creo que ya nadie quiere hacer nada muy importante con ellos, por lo menos por lo que la evidencia ha mostrado. Ahí lo dejo y seguimos conversando. Gracias. Gracias, Oscar, también. Bueno, hubo algunas preguntas en el chat y yo me voy a tomar el atrevimiento de hacer algunas. María, te quiero hacer dos preguntas. Una de las que hicieron en el chat ¿fue el caso Vicentín un elemento de negociación con BlackRock? Los tiempos revelan que una vez anulada la expropiación se arribó inmediatamente al acuerdo. Hay una coincidencia de tiempos ahí. Y lo que yo te quiero preguntar es la primera reestructuración de deuda que se hace en pandemia y por ende que se hace de manera casi completamente virtual. La teoría de la negociación coincide en que el lenguaje corporal es muy importante para construir confianza, ¿sí? Los gestos, los movimientos, ¿sí? Estuvo ausente esa dimensión por las restricciones lógicas de los encuentros cara a cara. Te quiero preguntar si en tus investigaciones encontraste si esto influyó, de qué forma se subsanó, en fin, ¿cómo afectó esto al proceso de negociación? Bueno, primero la pregunta... perdón. Sí, no sé si es mejor, les hago la pregunta a los tres. Dale. Dale, total, perdón. No son tantas, gracias. Dale. Le quiero preguntar a Diana, ¿le interesa el multilateralismo a Trump, Diana? Porque, por un lado, estamos muy acostumbrados a escuchar que no, que es un presidente unilateral, pero sorprende el ímpetu que pone en condicionar la gobernanza de un organismo multilateral, ¿sí? ¿Cómo afecta esta disputa en el BID ese argumento, ¿sí? Y después te quiero preguntar, pareciera ser que lo que promete Estados Unidos es un aumento cuantitativo de los recursos del BID, un cambio cuantitativo, más financiamiento. ¿Hay un cambio también cualitativo? ¿A quién le van a prestar? ¿Vislumbrás un cambio cualitativo? No solamente cuánto, sino a quiénes. A Oscar. ¿Cuál es el impacto sobre el FMI de estas transformaciones? Porque por un lado tenemos el ascenso del hegemón que es China, que hoy por hoy es uno de los principales sostenes del multilateralismo, y cada vez vemos que el fondo se recuesta más en China, pero por otro lado su estructura de gobernanza sigue sobre representando a los Estados Unidos. Hay una tensión interna ahí. ¿Cómo crees que se resuelve esta tensión? Y para vos y para el resto, otra pregunta que había en el chat, teniendo en cuenta esta nueva arquitectura financiera internacional, como saben, en el último acuerdo stand-by con el FMI, en la Argentina se había incluido una referencia a que estaba vinculado al swap con China. Esto es, si se caía el acuerdo stand-by, se caía el swap con China. Lo cual tenía sentido porque, bueno, tenía sentido que reflejara el interés chino, ¿no? Por garantizar financiamiento en moneda dura para Argentina. Sin embargo, esa cláusula se cayó y lo que se puso en manifiesto, lo que pusieron de manifiesto las crónicas periodísticas, es que se trató de un pedido no de China, sino de Argentina. Al parecer, la anterior gestión del Banco Central le había pedido al FMI que hiciera esa condicionalidad cruzada. Bueno,
¿Qué implicancia tiene esto sobre la relación FMI-China y cuáles pueden ser las motivaciones? Ahora sí le doy la palabra a los tres en el mismo orden, si les parece. Bueno, dale, gracias. Bueno, por un lado, la negociación y el tema de la marcha atrás con la decisión de la expropiación de Vicentín se dio casi en paralelo, porque esa decisión fue fines de julio y el acuerdo con los principales fondos de inversión se dio 3-4 de agosto. No me consta que haya habido un pedido de los fondos de inversión por ese punto. Me parece que tuvo que ver más que nada con... me parece que cuando los fondos de inversión se terminan de unir en los tres grupos estos, todos los fondos de inversión se terminan de unir en estos tres grupos que mencionaba al principio, si se unen entre estos tres grupos, entre ADOC, ADOC, tenedores de bonos de canje y el Comité de Acreedores de Argentina, y dicen que tenemos el 50, el 60% de la deuda, ahí hacen una contrapropuesta sobre el final, para resumir, digamos, con un valor presente neto en torno a los $56,60. Y ya ahí, cuando uno hablaba con representantes de los fondos, decían, nosotros sabemos que Argentina no puede cerrar en este número. Sabemos que Argentina no puede, porque no sería políticamente viable que el gobierno diga, aceptamos lo que los fondos de inversión nos proponen. Y te dejaban entender que por un poco por debajo cerraban, ¿no? Y que fue justamente lo que se terminó pactando. Me parece que el acuerdo vino más por ese lado y obviamente desde el punto de vista legal también hubo cambios, porque bueno, los fondos primero pedían dar marcha atrás con los contratos en los bonos, volver al indenture, digamos, del 2005, que es un contrato bastante más estricto para el país en los porcentajes que hay que alcanzar luego para las cláusulas estas de acción colectiva que mencionaba hace un rato. Y bueno, finalmente eso se dio marcha atrás. La Argentina también resignó en parte, porque la Argentina, bueno, primero tenía la posibilidad de cerrar estos acuerdos parciales, que después también dio en parte marcha atrás. Ya no lo necesitaba, si se quiere, porque con el acuerdo con estos tres fondos se estimaba un piso de 60%, por lo tanto no necesitaba esta posibilidad de hacer estos canjes parciales. Así que por un lado, bueno, eso, lo de Vicentín no me consta que haya sido, no me lo mencionaron en ningún momento, así que no, creo que no. Y bueno, el tema de la negociación virtual, sí, claramente que fue muy distinto. Creo que también me parece más que la negociación virtual fue clave las figuras que estuvieron, porque digamos, desde los negociadores puramente, como bueno, desde el caso de BlackRock, que primero fue apartado Gerardo Rodríguez. Gerardo Rodríguez es un mexicano que, bueno, fue parte de alguno de los gobiernos de México, está siempre vinculado, digamos, al sector financiero desde hace muchísimos años, se conoce con algunos de los funcionarios, no con Martín Guzmán, porque Martín Guzmán venía de la academia, pero sí con otros funcionarios que estuvieron en gobiernos anteriores, se conocía, era criticado por muy soberbio, por un montón de cuestiones, y ahí sí hubo digamos, puntos de choque. Creo que el cambio de rol de él y por Jennifer O'Neill, que fue la otra negociadora de BlackRock, fue importante, y claramente, o sea, esta particularidad de que fuera todo por Zoom, básicamente, todo por videoconferencia, fue una cosa, digamos que no, sin precedentes, y de hecho la última noche, que se termina cerrando, sobre todo los detalles, ¿no? Porque en realidad ese lunes 3 de agosto ya estaba el acuerdo en la parte, digamos, núcleo de básicamente el valor de la oferta, pero terminaban de pulir algunas cuestiones menores, pero claramente nadie quería poner el gancho sin estar totalmente seguro de estas cuestiones cómo iban a estar. Esa noche, ese lunes Martín Guzmán tuvo una agenda súper cargada, fue a un montón de lugares, a presentaciones y demás, alrededor de las 10 de la noche volvió al Ministerio de Economía, y desde ese lugar, desde su oficina, de su despacho ahí en el 5º piso, terminó a las 3 de la mañana con estas videoconferencias, que a su vez se daban en paralelo entre los fondos, con también los abogados, asesores, todo por videoconferencia, pero claramente cuando Jennifer O'Neill, esta representante de BlackRock, y también otro, Ian, no me acuerdo, Goldstein, era de Monarch, que es otro de los fondos menos poderoso, pero el segundo más poderoso, podríamos decir, terminan dando el sí, si se quiere, a este acuerdo final. Es que se termina de sellar, digamos, este acuerdo, y a las 3 de la mañana envían este comunicado en el cual, bueno,
se confirmaba lo que ya había trascendido durante el lunes, que se había alcanzado este acuerdo. Pero sí, fue una particularidad el tema de la negociación totalmente virtual, así que por ese lado sí. Y simplemente una cosita que quería agregar por ahí a lo que decía Oscar con respecto a, bueno, el peso del secretario de Tesoro, de pensar la posibilidad, ¿no?, de que Larry Fink, este CEO de BlackRock, el fundador y CEO de BlackRock, pueda llegar a ser el tesorero, el secretario de Tesoro de Estados Unidos, y el impacto que esto puede tener justo cuando Argentina empieza a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el poder que tiene Estados Unidos, un 17% alrededor de poder de voto, dentro del directorio del Fondo Monetario Internacional. Me parece que finalmente cómo estos fondos llegan a tener tanto poder en determinar las políticas públicas, ¿no?, de los países, desde el acuerdo con privados y, bueno, y ahora la pata con el Fondo Monetario Internacional también. Buenísimo, María. Gracias. No, por favor. Diana. Micrófono. Sí, está silenciada todavía, Diana. Enmudeció. Está silenciada, Diana. No te escuchamos. Ya. Ahora sí, gracias. Ya. No. Ahí va. Ahora sí. Disculpen. Ahora no. sí, ahí va. Listo, bárbaro. Traté. Bueno. Bárbaro. Bueno, dos preguntas breves que voy a responder brevemente. Una, si le interesa el multilateralismo. Yo creo que a Trump, algún multilateralismo sí y otro no, de donde domina, donde tiene poder total, le interesa mucho, o donde puede tener el poder total, por lo tanto en América Latina y en el BID, que es el banco donde el mayor poder de voto tiene, por lo tanto ese le interesa y no quiere perderlo. De los otros se retira. Entonces hay, digamos, es multilateralismo, un menú de multilateralismo, ¿no? Y este sí, aquel no, etcétera. Pero lo interesante de eso es que, y algo que marcaba Oscar antes, es que en tanto China es el financiador y ha sido el financiador principal a la región, esto ha atraído el interés de Estados Unidos por el financiamiento a la región. La pregunta que uno se hace es si China va a respetar la doctrina Monroe o no, digamos, porque al mismo tiempo puede ser, y esto es algo que marcaba Oscar, que yo no lo había pensado y no sé si estoy totalmente de acuerdo, que el arrebato del BID puede significar, es decir, al mismo tiempo, más financiamiento de China. Es decir, si el BID no está, la región se va a financiar más de China, y ahí vamos a ver en esa pulseada cómo vamos. El tema de el financiamiento en el BID. El aumento del capital está en gatera, estaba en gatera y ahora con la pandemia todavía más. En un aumento de capital se discute cuánto se aporta, quiénes aportan y los sectores a los que se va a prestar, digamos, agua potable o lo que fuera, como en una época de agua potable, después era reforma del Estado, con lo cual entran reformas estructurales. Entonces, obviamente, el aumento de capital normalmente es un proceso que lleva mucho tiempo, es un proceso que saca a luz muchos conflictos, y en este contexto todavía mucho más, porque lo que se va a estar discutiendo es quién aporta. Dudo que Estados Unidos deje el 30%, pero es posible que China quisiera aumentar su poder de voto, de aporte de capital, que ahora esa es la historia, digamos, en realidad. Uno mira hacia atrás y estaba tratando de recordarlo, los primeros países no latinoamericanos
latinoamericanos y no Estados Unidos, el primer país no latinoamericano y no Estados Unidos que ingresa es Canadá en 1974, 1972, perdón, y ahí hay con 4% de los votos, con lo cual se reorganizan todos los votos para poder darle a Canadá 4% de los votos. Y luego, con la caída de Bretton Woods, a partir del 76-77, ingresan los países europeos y nuevamente hay un reacomodamiento de poder de voto. Los países europeos, Japón e Israel, en realidad. Con lo cual hay nuevamente un reacomodamiento de poder de voto. Es decir, son los que aportan capital y por lo tanto es lo que va a reflejar el poder de voto. Uno puede esperar que esta discusión por el aumento del capital del BID sea obviamente muy conflictivo en esta situación, ¿no? Sea muy conflictivo. A menos que China diga, bueno, no, le dejo el patio trasero a Estados Unidos, y yo hago lo que decía Oscar, una arquitectura financiera paralela. Es decir, me pido solamente 1% de los votos, pero avanzo con una arquitectura financiera paralela. Esto puede pasar, pero no deja de ser muy conflictivo. Lo que temo es la parálisis del BID, a pesar de lo que decía Oscar. Yo temo por la parálisis del BID, no por el BID en sí mismo, sino por el financiamiento de la región. Nada más. Gracias. Gracias, Diana. Oscar. Está silenciado, Oscar. La parálisis del BID va a ir acompañado de una actuación más potente de la CAF. De todas maneras. Claro, ahí está. Va a ir también acompañado de un papel más potente del BNDES. Claro que el BNDES ahora con lo de Odebrecht y los escándalos... Eso dudo, claro. Está un poco escaldado, ¿no? Pero y tenemos tres bancos chinos operando en América Latina en grande. Y eso están operando en electricidad, están operando en infraestructura, están operando en compra de equipo de transporte, puertos, aeropuertos, están operando como operaba en su época el BID, allende los años 60, cuando Estados Unidos decía al país tal no, porque ese es un comunista, entonces tenía toda la potencia del otro lado. Es tal la estrategia de China, que hay que entenderlo así, que China dice, yo no soy solidario con el G7. El G7 exige que estemos todos, que todos exijamos la condicionalidad del stand-by para una renovación, para hacer un swap. Yo no soy solidario con eso. Mis reglas no son esas. Yo no tengo por qué poner condiciones que son extracrediticias al deudor. Y eso es lo que ha hecho con Argentina, y es la primera vez que se hace. Es la primera vez en la historia multilateral que pasa una cosa de estas. Estoy encantado que haya pasado, porque abona en la dirección que digo. China está jugando su juego y lo está jugando calladito. O sea, no importa, tengo 3% del voto en el fondo, no problem. Ellos tienen el poder, yo tengo el dinero. No importa. Que hagan lo que quieran, porque yo tengo el dinero. Sí. Es que me importa. O sea, y es esa forma, es esta cosa de los dos niveles que hablaban hace un rato, ¿no? Sí. O sea, respeta todo, pero por otro lado, no se va a pelear por un voto que sabe que Estados Unidos no se lo va a dar nunca. Y ahora que es declarado enemigo, olvídate. Nunca. Entonces, pues hacen su arquitectura, dan sus créditos, y lo que no hemos hecho, y ahora sí ya me voy a comenzar a sentir culpable, bueno, cuando salga de las próximas 6 cosas que tengo comprometidas, voy a agarrar y voy a ver qué es lo que ha hecho China en América Latina. Yo nomás les puedo decir que en cuanto a energía limpia, nadie presta tanto como China, y no hay ninguna tecnología que se compre más que la China. Eso viene para paneles, viene para molinos, viene para camiones,
autobuses, todo eso es chino. Y ellos lo financian. Entonces, están en otro juego. Ahora, en cuanto a Estados Unidos, yo creo que lo que estamos viendo con Larry Fink maneja hoy un fondo de inversión que es más grande que el PIB de América Latina sumado, de todos los países, incluyendo el Caribe. Bastante más grande. BlackRock era del tamaño de América Latina el año 18 y ha crecido 15% más al año 19, cuando América Latina creció 1, creo. Y en el 20 siguen creciendo cuando América Latina se contrae. O sea, BlackRock es más grande que América Latina sumada, va a ser bastante más grande que América Latina sumada, y si Larry Fink es secretario del Tesoro, él sabe dónde está y sabe con quién trata, porque él es el dueño de la pelota. O sea, de eso son las puertas giratorias, ¿no? Y estas puertas giratorias, nosotros lo que hacemos es vemos cómo pasan veíamos de Goldman Sachs al Tesoro. Ahora ya no es de Goldman Sachs, ahora es de BlackRock, el Tesoro. Claro. Ya cambió la estructura financiera en Estados Unidos. Pues ya el banco no importa, lo que nos importa es el hedge fund. ¿Y cuál? El más grande, ya está. Ahí va. Fíjense que ya no se habla ni de Carlyle, que era el de los Bush. Ya ni siquiera importa. En un contexto, además, donde la energía petrolera va perdiendo relevancia. Entonces, estamos hablando de cosas que están cambiando, que son fundamentales para el papel de Estados Unidos. A quien tiene Estados Unidos chancado es a México, que lo tiene, le acaba de poner aranceles al acero, al aluminio y a productos agropecuarios, y tiene chancado al Perú. Yo me imagino que con el tema de seguridad, ¿no? Supongo yo que es por ahí la cosa. Pero que lo tiene Colombia y Perú están chancados por el tema de seguridad. Y bueno, ahí estamos. Bueno, gracias, Oscar. Hago una última ronda de preguntas. Había una que había quedado pendiente y es, se las hago a los tres, ¿sí? ¿Es posible que China ingrese a la CAF? Y si ingresa a la CAF, ¿cómo evitar un control o una cooptación de la CAF por parte de China? Después les quiero preguntar, en la exposición de los tres estuvo presente las implicancias para Argentina, por lo pronto, de los escenarios que se abren con relación a los diferentes resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Es decir, yo he leído, bueno, si gana Trump, puede haber una represalia sobre Argentina porque jugamos muy fuerte contra el candidato de Estados Unidos en el BID. Pero también escuché en la presentación de María que nos enfrentamos mucho con el potencial secretario del Tesoro de Estados Unidos en una eventual gestión demócrata. Por lo tanto, ¿cuáles son los escenarios que se abren para Argentina dadas estas características? Y después, por último, una cuestión puntual para Oscar. Dijiste en un momento, China juega tranquilo porque dice yo tengo el dinero. Y es impresionante porque Estados Unidos imprime dólares y decís que el que tiene el dinero es China. Si podés ampliar un poco eso, ¿no? Gracias. ¿Arrancó? Sí, María, dale. Bueno, lo de CAF con China, la verdad que no es mi tema, digamos, así que le dejo a Diana y a Oscar, que están seguro mucho más en tema. Creo que acá es clave lo que vaya a pasar en Estados Unidos en las elecciones de noviembre. ¿Por qué? Por, bueno, lo que hablábamos hace un ratito, por el peso de Estados Unidos dentro del Fondo Monetario Internacional, principalmente, me parece, en el tema deuda, ¿no? Porque Estados Unidos, con el poder de veto, digamos, que tiene, porque este 17% en casi 190 países que están dentro del fondo, tiene el poder, digamos, de trabar, de decir no le damos más o sí le damos más, o dentro del director, dentro de la persona que pongan en el directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces me parece que es clave lo que vaya a pasar en noviembre en Estados Unidos, pensando que la negociación con el fondo arrancó ahora, está arrancando estos días, también de manera virtual, una novedad, digamos,
y que se va a extender hasta seguramente primer trimestre. Creo que la Argentina no tiene tanto apuro en firmar hoy algo que en algún punto te restrinja las posibilidades de políticas públicas, porque ya sea que se firme un nuevo stand-by agreement o que se firme, digamos, que son las dos líneas que se están hablando ahora, es un nuevo stand-by, que es lo que, bueno, Argentina tuvo históricamente un montón de oportunidades, y también con el gobierno de Mauricio Macri, estos 44.000 millones de dólares que se recibieron en 13 meses, que es lo que hay que repagar ahora, o una línea de facilidades extendidas que implica reformas más estructurales, ya sea una u otra, va a haber condicionalidades de distinto tipo, ¿no? Ya sea metas cuantitativas, cualitativas, como piden los stand-by, o reformas estructurales, digamos, de una u otra manera, van a restringir a Argentina. Argentina, digamos, tiene su deadline en algún punto en llegar a abril con la negociación con el fondo, porque sí necesita tener la negociación con el fondo para negociar con el Club de París. El Club de París vence en mayo, entonces ahí sí tiene que tener el tema resuelto del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, dentro de toda esa negociación, que va a llevar bastante tiempo, en el medio se suceden las elecciones en Estados Unidos de acá a 2 meses, y sí va a ser clave en ese aspecto lo que pueda surgir por justamente el rol que tiene Estados Unidos dentro del Fondo Monetario Internacional. Me parece que es el vínculo más directo que veo hoy, en este mediano plazo, digamos, de acá hasta marzo, abril del año que viene. Así que bueno, eso, digamos. Gracias, María. Diana. Hola, bueno, hola. 2 preguntas. Una es China en la CAF. Yo creo que sí, que es muy probable, ¿no? Digamos que para que se cumpla el camino del cual hablaba Oscar, es importante que la CAF aumente su capital y el financiador ya de que China está armando su propia arquitectura. China no le molestaría entrar en el financiamiento multilateral y pisar fuerte, o pisar un poco más fuerte por lo menos, como venía pidiendo en el Banco Mundial, en el fondo, sin lograrlo. Bueno, ahora lo puede lograr en la CAF. Yo creo que esto puede pasar, me lo veo bastante viable. Que la CAF esté cooptada, bueno, los bancos, como decía antes, el BID estuvo en manos de Estados Unidos, el Banco Asiático en manos de Japón, el Banco Africano en manos de Inglaterra. No sé si es cooptado. Es como se arman las estructuras de voto dentro de los países, perdón, dentro de los bancos, y no sé, la verdad que eso la palabra cooptado me lleva a discutir qué será cooptado, si va a haber que seducir a China, si China nos va a seducir a nosotros, no sé, eso no lo tengo tan claro, y habría que ver cómo se hace, ¿no? Y cómo es ese camino. Pero quiero recoger una pregunta de Ignacio López Mieres, que también me despista un poco, que es la pregunta: detrás de la renegociación de la deuda argentina con el fondo y la pelea por el BID están las elecciones de Estados Unidos. ¿Puede un eventual triunfo de los demócratas producir un giro favorable para Argentina? Yo creo que no sé qué sería favorable, nuevamente. Supongo que los modales de Biden van a ser menos confrontativos que los de Trump. Pero, como decían los colegas, va a estar Larry Fink. Tampoco me parece que es muy importante dar tanto peso a estos personalismos. Larry Fink, por supuesto, tuvo su confrontamiento con la Argentina, pero tiene un rol como CEO de BlackRock, y va a tener otro rol como secretario del Tesoro, lo cual no quiere decir que nos va a adorar, pero que no va a poder ser el mismo rol. Y el tema de la política de Estado me confunde, porque no sé si se refiere a Argentina o a Estados Unidos, o hay una política de Estado. También el tema de la política de Estado es otro concepto que me produce mucha confusión. Las políticas no están, no son, las políticas son objeto de disputa, no hay políticas que sean eternas, no conozco, la verdad, no tengo la historia de la política pública de ningún país del mundo una política eterna. Estados Unidos devaluó el dólar en 1971 y 1973, cuando era el garante del sistema de Bretton Woods, para hablar de un país que en principio respeta las reglas. En Estados Unidos hubo asesinatos de presidentes, otro país que respeta las reglas. Es
decir, ellos hacen golpe de Estado de otra manera, van directo al presidente, ¿no? Y no hace falta matar a nadie en el camino, no hace falta, Clint Eastwood, es un buen tiro, algún candidato que me molesta. Bueno, esto de las políticas de Estado me parece que es una, o sea, a mí me confunde, no se me ocurre cuál política puede ser eterna, pero creo que se estaba hablando de Estados Unidos, no sé. Lo dejo picando. Gracias. Gracias, Diana. Oscar. Está silenciado, Oscar. Si puedes empezar de nuevo. Yo sí creo que la China y la CAF van a entrar en diálogos y que China va a aparecer en el mapa de la CAF, de todas maneras. Sí, porque evidentemente para China América Latina tiene importancia. Y lo otro que tiene China en América Latina es cuidado. Porque a diferencia de África, donde entró hace 20 años y entró a lo bruto, ¿no es cierto? Entró proyectos y llevaba a sus obreros y qué sé yo. Eso no ha pasado en América Latina de esa forma. Aquí hay mucho más cuidado, hay mucho mejores modales, digamos, en términos de... Y además, no necesita, hay gente mejor calificada para hacer los proyectos que ellos están financiando. Ahora, ¿qué tiene China que no tiene Estados Unidos? Instrumentos de financiamiento público. El único instrumento de financiamiento público que tiene Estados Unidos, que le pertenece a Estados Unidos directamente, es el Exim Bank, que es para comercio exterior. Lo otro es pasar por su brazo armado, que es el Banco Mundial o el BID. Pero es distinto tener que pasar por un organismo multilateral lentamente a, por ejemplo, con las 8 hidroeléctricas de Ecuador, que 3 bancos chinos se pongan de acuerdo y digan, el gobierno chino está interesado en poner energía limpia en Ecuador, Ecuador quiere hidroeléctricas, nosotros tenemos la tecnología, acá está el crédito. Eso, Estados Unidos no tiene forma de hacerlo. Podría decirle a JP Morgan, oiga, emite unos bonos para que entonces, pero muy largo, ¿no? Lo otro es política de desarrollo industrial chino exportando bienes productivos a otra parte del mundo con tecnología de ellos y con una ingeniería financiera de largo plazo que les permite al que compra, comprar. O sea, no es un crédito de Exim Bank que es a un plazo más corto, ¿no? Creo que es por ahí la cosa. Lo otro es que China, yo tendría que estudiar más China, o sea, quien estudia China de mi instituto es Alicia Girón. Ella es la que está siguiendo China, y en la facultad es Enrique Dussel. Pero yo tendría que mirar un poco más China, porque fíjense, en la sutileza de no decir nada, no hacer aspaviento, han logrado colocarse como el principal acreedor hemisférico. Y eso, digamos, con un crédito del tamaño del de Argentina, del Fondo Monetario de hace poquitos años, es decir, ¿cómo es que China creció tanto y ni cuenta? ¿Y cómo es que de pronto resulta que todo el transporte público, no todo, mucho del nuevo transporte público urbano en las ciudades capitales es chino? Y ni cuenta. Entonces Santiago tiene 200 buses, Ciudad de México va a tener 3.200 entre troleibuses y buses al 2024, pero ya tiene algunos. San José de Costa Rica, Cali, Bogotá, Quito, Sao Paulo. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo es una política de una discreción maravilloso, ¿no? Una discreción notable. Pero eso, para nosotros que estamos tratando de entender, es un problema, porque tenemos que investigar, porque no es información que salte a la vista. O sea, no es los aranceles de Estados Unidos que te los tiran en la cara, ¿no es cierto?
Esto no es eso. Esto es con mucha sutileza, sí. Yo estuve presente por un tema accidental en la firma de un crédito de China con Ecuador en el 2007, creo, o 2008. Y era el cuidado para terminar de conversar y el cuidado en el momento de las firmas me sorprendió tanto, acostumbrado ya a los modos europeos que son bastante menos sutiles y al americano que no tiene ninguna sutileza y que en la última temporada parece haberse puesto feroz, ¿no? Entonces sí creo que está jugando China, sí está jugando, es otro juego y hay que tomarlo lo de no haber aceptado lo del stand-by como un paso en el sentido chino de independencia y de jugar otro juego. Bueno, gracias, Oscar. Queda tiempo por si quiere decir alguna cosita más antes del cierre, el último bocadillo, por si les quedó algo. Con tema libre, sin preguntas. ¿No? Bien, pasa. Bueno, ok. Bueno, gracias por esta charla estimulante, enriquecedora, la verdad. Yo la disfruté muchísimo. Espero que ustedes la hayan disfrutado tanto como yo. Gracias, María, Diana, Oscar. Gracias. Fue muy estimulante, hubo diálogo, hubo cruce, me encantó. Realmente quedo muy conforme. Gracias a los asistentes por estar ahí. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo encuentro, ¿sí? Bueno, Saludos. gracias por la invitación. Gracias a todos. Chao. Adiós. Gracias, Pablo. Muy estimulante. Muchas gracias. Adiós, Diana. Sí. Nos vemos. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muy estimulante. La verdad que entender esta política de financiamiento es muy interesante. Muchas gracias. Sí.